Viernes, 4 de julio de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 203-0663. Tipo, jurisprudencia. Actas administrativas levantadas para hacer constar faltas cometidas por el trabajador. Su incomparecencia en el procedimiento llevado a cabo por el patrón no genera la presunción del reconocimiento de los hechos imputados, que haga innecesaria su ratificación en sede judicial. Hechos. En diversos conflictos laborales la parte trabajadora no compareció en el procedimiento llevado a cabo por el patrón, concretamente a la celebración del acta administrativa relativa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de comparecencia del trabajador en el procedimiento llevado a cabo por el patrón no genera la presunción del reconocimiento de los hechos imputados, que haga innecesaria la ratificación en sede judicial de las actas administrativas levantadas para hacer constar faltas cometidas por el trabajador. Justificación. De la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época. Volúmenes 181 a 186, quinta parte, enero a junio de 1984, página 67, de rubro, actas administrativas. En investigación de faltas de los trabajadores. Deben ser ratificadas. Se advierte que las actas administrativas levantadas en la investigación por las faltas cometidas por los trabajadores, para que adquieran pleno valor probatorio, deben ser ratificadas ante el órgano jurisdiccional por quienes las suscriben para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a sus firmantes y desvirtuar los hechos contenidos en ellas, aun cuando éstas no hayan sido objetadas. Lo anterior, salvo que el trabajador acepte plena y expresamente su responsabilidad, ya sea en el acta administrativa o en cualquier actuación dentro del procedimiento de investigación o, incluso, en la demanda laboral, siempre que de dicha manifestación se colija que admite la falta cometida respecto de los hechos que se le atribuyen como causal de separación del trabajo. De ahí que si el trabajador no comparece en el procedimiento llevado a cabo por el patrón, concretamente, a la celebración del acta administrativa relativa, no puede generarse en su perjuicio la presunción de que cometió la conducta que se le atribuye, de forma que sea innecesario ratificarla por sus signantes ante el órgano jurisdiccional, en primer lugar, porque la Ley Federal del Trabajo no prevé una consecuencia de este tipo cuando aquel no se presenta al procedimiento que el patrón desarrolla para determinar si rescinde o no la relación laboral. En segundo, porque dicha investigación únicamente tiene por objeto dar oportunidad al trabajador de defenderse de las faltas que se le atribuyen, esto es, evitar que sea privado de su empleo sin que se sustancie una investigación en la que pueda defenderse. Por tanto, la consecuencia de que el trabajador no comparezca a aquella solo puede ocasionar que se le tenga por perdida su oportunidad para defenderse, para alegar y ofrecer pruebas ante el patrón para desvirtuar la conducta que se le imputa, pero no puede generar una presunción que haga innecesaria la ratificación del acta administrativa correspondiente. De ahí que solamente podrá eximirse al patrón de perfeccionar el acta administrativa cuando el trabajador admita plena y expresamente su responsabilidad dentro de dicho procedimiento, o en el propio juicio laboral, de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 2 de 7. Registro digital, 203-0670. Tipo, aislada. Competencia para conocer del juicio en el que se demanda una prestación principal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Y existen diversos codemandados cuya relación laboral se regula conforme al artículo 123, apartado A, de la Constitución General. Corresponde a un Tribunal Laboral Federal. Hechos. Una persona beneficiaria promovió juicio contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, la Universidad Juárez del Estado de Durango, UJED, y el sindicato de esa institución educativa, en el que reclamó una pensión de viudez, diversos beneficios inherentes a ese beneficio, la devolución del saldo que integró la cuenta de retiro, así como diversas prestaciones de carácter laboral y sindical. El tribunal local ante quien originalmente se promovió la demanda se declaró incompetente y declinó el asunto a favor de un tribunal federal, el cual no aceptó la competencia. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer del juicio en el que se demandan como prestación principal el pago de una pensión por viudez aliste y otras prestaciones de diversos codemandados, cuyo régimen constitucional y legal se regula conforme al artículo 123, apartado A, de la Constitución General, corresponde a un tribunal laboral federal. Justificación de la evolución jurisprudencial emitida por el alto tribunal del país, del régimen constitucional y legal que reguló la relación laboral entre el extinto trabajador y la UGEP, del que derivaron las cuotas a dicho organismo y que fue conforme al apartado A del artículo 123 constitucional, y de la reforma al sistema de justicia laboral, en congruencia con los principios de tutela judicial efectiva y de no división de la continencia de la causa vinculado al de economía procesal, c. Concluye que quien debe conocer del juicio es un tribunal laboral federal, al ser el más idóneo, en términos de la fracción 20 del citado precepto y apartado. Además, el ISSSTE es un organismo público descentralizado que se ubica en la hipótesis de competencia federal prevista en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso B, subinciso 1, de la Constitución, y 527, fracción 2, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe ser una autoridad federal quien conozca del juicio, ya que todo conflicto relacionado con las prestaciones que emanan de ese precepto constitucional y que puedan afectar el patrimonio federal, debe ser del conocimiento de un órgano jurisdiccional que pertenezca a dicho nivel de gobierno, sin que sea obstáculo que la competencia para conocer de los asuntos relacionados con los diversos codemandados sea del ámbito local, pues en aras de tutelar la unidad del proceso debe conocer la autoridad federal por ser el foro atractivo ante una pluralidad de demandados respecto de los cuales convergen ambos ámbitos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 203-0712. Tipo, aislada. Pensión por jubilación otorgada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Para el cálculo de su incremento es inaplicable el tope máximo previsto en el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social relativa. Hechos. Una persona solicitó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios que el pago de los incrementos que se dieron a su pensión por jubilación se calculara con base en el artículo mencionado. Esto es, multiplicando 12 veces el salario mínimo correspondiente por cada año. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el tope máximo de 12 días de salario mínimo previsto en el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios es inaplicable para calcular el incremento del monto de la pensión por jubilación. Justificación: los incrementos a la pensión que, en su caso, se hubieran generado, no pueden cuantificarse conforme al tope establecido en el precepto citado, en virtud de que únicamente es aplicable para el cálculo inicial de la pensión correspondiente, teniendo como tope un monto máximo de 12 días de salario mínimo, pero no para el de sus incrementos, pues fija una base para el cálculo de la pensión correspondiente, no para sus aumentos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 203-0713. Tipo, aislada. Pensiones por incapacidad permanente. El artículo 68 de la Ley del Seguro Social que determina que su cuantía será actualizada anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. No viola el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hechos: la madre de un trabajador fallecido demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del patrón, el reconocimiento como beneficiaria de su extinto hijo, el pago de indemnización por muerte y otras prestaciones devengadas no pagadas. La concubina del trabajador, por sí en representación de su menor hijo, fueron llamados a juicio como terceros interesados, y demandó las mismas prestaciones. La Junta de Conciliación y Arbitraje condenó a otorgamiento de las pensiones por viudez y orfandad, y que sus incrementos fueran conforme al artículo 68 de la Ley del Seguro Social. Contra esa determinación la quejosa promovió juicio de amparo directo en el que argumentó la inconstitucionalidad de dicho artículo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 68 de la Ley del Seguro Social
que establece que la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. No viola el derecho al mínimo vital previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El citado artículo 68, al disponer que la actualización de las pensiones por incapacidad permanente se realice conforme al INPC y no en salarios mínimos, no viola el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no constituye una afectación al mínimo vital. Pues la actualización de las pensiones no equivale a la remuneración que reciben los trabajadores por su labor, porque éstas se encuentran dentro de un nuevo ámbito de naturaleza administrativa y, por tanto, procede que se fije como parámetro en su actualización una medida de referencia como lo es el INPC. Al ser el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 203-0728. Tipo, aislada. Seguro Social. El artículo 53 de la ley relativa, al establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se subrogará en las obligaciones del patrón respecto de los riesgos de trabajo. No viola el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123 constitucional. Hechos. La madre de un trabajador fallecido demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del patrón, el reconocimiento como beneficiaria de su extinto hijo, el pago de indemnización por muerte y otras prestaciones devengadas no pagadas. La concubina del trabajador por sí y en representación de su menor hijo, fueron llamados a juicio como terceros interesados, y demandó las mismas prestaciones. El organismo de seguridad social negó los reclamos de ambas y argumentó que debía seguirse el procedimiento previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el patrón, además de negar acción y derecho, señaló que en su oportunidad dio de alta al decujus ante el organismo de seguridad y éste debía responder de lo demandado. Respecto a las demás prestaciones devengadas reconoció su adeudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 53 de la Ley del Seguro Social, al establecer que el IMSS se subrogará en las obligaciones del patrón respecto de los riesgos de trabajo, no viola el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123 constitucional. Justificación. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y así como al Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La seguridad social es un derecho humano cuyo cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que el Estado, a través del ente de seguridad social, en el caso el IMSS, tiene la obligación de garantizar el pago correspondiente por la muerte del trabajador, derivada de un riesgo de trabajo, por lo que sale de la esfera de obligaciones del propio patrón. Lo cual, lejos de disminuir los derechos, es un beneficio reforzado para los sujetos beneficiarios. Por ello, ese organismo debe subrogarse y otorgar las prestaciones que correspondan a los familiares del decujus, incluso cuando éste no fue dado de alta en el régimen obligatorio y, en su caso, determinar los capitales constitutivos a cargo del patrón omiso. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 203-0671. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo en revisión contra la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes rechazaron ser competentes por materia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del juicio de amparo indirecto en el que se reclama la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Mientras que uno consideró que al tratarse de un acto administrativo emitido por una autoridad del mismo carácter corresponde al colegiado de esa materia. El otro estimó que al haberse emitido dentro del procedimiento de conciliación prejudicial previsto en la Ley Federal del Trabajo e impuesta por el referido centro en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,
corresponde conocer al especializado en materia laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde al Tribunal Colegiado en materia de trabajo conocer del amparo en revisión contra la multa impuesta por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por no comparecer a la audiencia de conciliación. Justificación. Si bien el centro referido tiene el carácter de autoridad administrativa, en términos del artículo 1 de su ley orgánica ejerce una dualidad de funciones. Al imponer una multa por incomparecencia a la audiencia de conciliación lo hace en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales dentro de la etapa prejudicial del procedimiento laboral, encaminada a la solución de conflictos entre una parte patronal y dos sindical y su trabajador. Por ello, tanto el acto reclamado como las funciones de la autoridad responsable son laborales. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7D7. Registro Digital, 203-0672. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de territorio en materia laboral. Debe privilegiarse la elección de quien demanda la declaración de beneficiario de una persona trabajadora fallecida. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar conflictos competenciales por razón de territorio originados por tribunales laborales respecto de la aplicación de las reglas de competencia previstas en el artículo 700, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo, en el marco de procedimientos paraprocesales instados para obtener el reconocimiento como legítimo beneficiario de una persona trabajadora fallecida. Mientras que uno sostuvo que es competente el tribunal laboral con jurisdicción en el domicilio de la última fuente de trabajo donde el decujus prestó sus servicios. El otro determinó que es competente el órgano con jurisdicción en el domicilio elegido por quien presenta la solicitud respectiva, entre los tres supuestos previstos para ese efecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que debe privilegiarse la facultad de elección de quien demanda la declaración de beneficiario de una persona trabajadora fallecida, optando por cualquiera de los supuestos de competencia por razón de territorio previstos en los incisos del artículo 700, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. Conforme a las jurisprudencias 2A/J, 7/95, 2A/J, 161/2006 y 2A/J. Octubre de 2020, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe privilegiarse la facultad de elección en favor de quien insta, al buscar ser legítimo beneficiario de los derechos laborales de la persona fallecida, quien se encuentra en una posición de vulnerabilidad, ya que en muchas ocasiones posee la calidad de dependiente económico. Por ese motivo, le es aplicable la misma facultad de elección respecto de los conflictos individuales de trabajo en respeto a su derecho de acceso a la justicia efectiva, que comprende la libertad de optar por el lugar en que habría de presentar su demanda. Ello, con independencia de que ésta sea presentada ante el tribunal competente en el domicilio de la parte patronal, aunque su domicilio sea diverso al del último centro de trabajo en que la persona trabajadora fallecida haya prestado sus servicios. Si bien la investigación de dependientes económicos prevista en el artículo 503, fracciones y 2, de la ley de la materia debe llevarse a cabo en el último centro de trabajo, esa cuestión no impide que la indagación pueda efectuarse, vía exhorto, por un tribunal distinto, en términos del artículo 753 de la citada ley, incluso por plataforma electrónica para privilegiar lo ágil y sencillo del procedimiento paraprocesal, con las tecnologías de la información que utilizan los órganos jurisdiccionales del nuevo sistema de justicia laboral. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.